Hola, bueno, hoy vamos a comenzar a ver el tema los materiales como elementos que tenemos que analizar para ir colocándolo en el presupuesto de la obra que vamos a ir haciendo. ¿Mm? Entonces, el presupuesto, recordamos, es el calcular con anticipación cuánto es el costo de una obra o de las partes de las obras, ¿no? Entonces, vamos a irlo descomponiendo en distintos elementos. El primero, el costo de los materiales. Bueno, esto es teóricamente muy simple, o sea, nosotros calculamos una cantidad de materiales, ¿sí?, que consume una determinada estructura y por supuesto ese costo lo vamos a multiplicar por la cantidad de ese tipo de estructura y nos va a dar el costo parcial o total de esa parte, ¿sí? La suma de las partes nos darán el costo total de la obra con respecto a materiales. Nosotros en el presupuesto vamos a identificar por separado materiales de mano de obra, ¿sí? O sea, al final de estas partes vamos a ir viendo cómo es el presupuesto y cómo se completa la planilla de cálculo. Uno de los elementos más importantes, que lo vamos a ver en detalle, aparte de sumar los costos, es el tema de desperdicios, ¿sí? O sea, por mermas, roturas, por la misma naturaleza del largo de los productos que se venden, o de otros elementos, el desperdicio va a ser un elemento que vamos a tener que tener en cuenta en nuestros costos, pero después vamos a ver la forma que lo vamos a detallar, ¿sí? Y bueno, así iremos viendo en forma detallada el tema de los materiales. Ahora, ¿qué necesitamos como información para estudiar un poco los materiales? Bueno, las características, las dimensiones, los pesos, lo que rinden, ¿sí?, cómo se comportan físicamente, la forma de venta, los envases. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, la cerámica hoy es un ejemplo de que antiguamente uno compraba 1 metro cuadrado de azulejo, la caja venía de 1 metro cuadrado. Hoy tenemos una infinidad de medidas. Por caja puede venir 1,10, 1,20, 1,25, 1,63. Los distintas medidas vienen de cerámica hay en una caja, ¿correcto? Entonces vamos a analizar en detenimiento cómo calcularlo, ¿sí? Bueno, y después, bueno, la forma en que el mercado entrega ese producto, cómo lo transporta, el flete y algo importante que depende el tipo de material que sea, es que después el flete generalmente es a pie de obra. Por lo tanto, después lo vamos a ver también detalladamente, pero tendremos que tener en cuenta ese material, cómo transportarlo al interior de la obra. Es decir, tengo un terreno de 60 metros de largo, yo desde la calle, y supóngase que la obra esté al final del terreno, son unos cuantos metros donde va a haber un traslado de materiales. Bueno, y los plazos de entrega del material también pueden ser importantes porque eso me puede generar sobrecostos, porque si el material no llega a tiempo va a haber una parte de la obra que va a estar parada o no se va a poder completar y eso va a generar un atraso en el tema que sigue, ¿sí? Y eso también va a generar un sobrecosto en el análisis del material. Bueno, entonces cuando comenzamos a recolectar los precios, ¿sí?, entonces tengamos en cuenta, cuando nosotros vamos a buscar un material o un precio, tenemos que ver primero si existe un pliego de condiciones. El pliego, sobre todo en las licitaciones, en la obra pública, municipal
ustedes podrían como empresa participar de alguna licitación. En el pliego se establecen los tipos de materiales. En general, no se debe dar un material por su nombre porque podría decir que el pliego está arreglado, pero sí similar a tal producto que en plaza se considera de primera calidad. Y bueno, y en base al cómputo métrico que nosotros vamos a realizar o vamos a realizar previamente a colocar el precio. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipo de materiales pide el precio, ¿sí? Después, los proveedores nos van a facilitar esas cotizaciones, es decir que en general habría que pedir 2 o 3 precios para después analizar esas cotizaciones, ver las características del material e inclusive las cantidades. O sea, si el proveedor comete un error en darnos un precio que está mal la cantidad o está mal evaluado, ¿sí? Supónganse cristales. Evaluó un precio, pero en vez de cotizar tantos metros cuadrados de cristal, puso un precio, una cantidad inferior y por lo tanto el precio fue inferior, pero estaba mal la cotización que se realiza. Entonces, la vida real hay que tener cuidado en revisar las distintas cotizaciones que nos pasan de los precios. Hoy tenemos una gran cantidad de marcas, de fabricantes y una gran dispersión de precios. Por eso, con el tiempo uno va teniendo experiencia en cómo analizar esos precios. No podemos ir directamente a el precio menor. Entonces, primero, tenemos que también tener en cuenta las calidades, ¿sí? Y las necesidades específicas de la obra. Podemos llegar de repente a reemplazar algún material por una oferta de algún otro material de características similares. Si yo estoy entregando una obra llave en mano, lógicamente eso va a maximizar lo que llamamos el beneficio, ¿sí? Porque no estoy cambiando las calidades, sino que conseguí una oferta de algún material de mismas características a menor precio, ¿sí? O menor bonificación o lo que sea. Por acá también decimos que no es bueno tomar siempre el precio inferior, ¿sí? Sobre todo en la parte de cotización, ¿sí? Y como siempre tener en cuenta la documentación oficial en el caso de licitaciones, ¿sí? Y en algunas licitaciones los materiales deben ser inspeccionados y colocados en la obra antes para que la inspección dé el visto bueno. Cuanto más grande la obra, más va a haber una zona donde se va a inspeccionar esos materiales. En una obra chica es un poquito más raro que suceda esto. Bueno, y volvemos a repetir acá, el cuidado con el precio que se recibe de la cotización coincide con lo que usted solicitó. Acá, bueno, aparece un ejemplo que si yo pido una determinada cantidad de membrana y especifico un material, ¿sí? En las licitaciones esto está prohibido, que tiene que ser símil, esta marca Megaflex, una membrana de muy buena calidad, especifico un espesor, ¿sí? Tendré que revisar que realmente el rollo tiene 10 metros, por lo tanto que el que está cotizando ponga 70 rollos, ¿sí? Y bueno, yo podría ver que si no analizo esto puede aparecer un precio mejor, ¿sí? Pero resulta que el espesor no es el mismo o muchas veces se cambia la calidad del producto. Entonces tener un precio menor pero por baja de calidad, bueno, no es al final no es lo correcto, ¿no es cierto? Y muchas veces puede traer grandes problemas
en la ejecución de la obra, ¿sí? Nosotros más adelante vamos a ver el tema de amortización, y esto es importante porque yo compro una puerta muy barata, ¿sí? Bárbaro, la coloco. La colocación de una puerta buena o mala es exactamente el mismo con respecto a la mano de obra, que vamos a ver próximamente, pero resulta que la puerta dura 3 años y a los 3 años empieza a tener problemas con las bisagras, se oxidó de adentro hacia afuera y está todo picado el marco, ya no cierra bien. Es decir, que el costo ese lo tengo que dividir por lo que me salió en los 3 años, ¿sí? Una puerta de mejor calidad me duró 10 años, por más que la haya pagado más, la amortización, o sea, el tiempo que me duró ese producto fue mucho mayor, por lo tanto, si analizamos cuál fue el precio menor, el de mayor calidad. Ya vamos a ver el tema amortización, lo estoy adelantando algunas cositas que después vamos a tener que ver en el análisis de precio. Bueno, muchas veces vamos a tener que hacer otro tipo de planillas. Esto es una especialidad del computista, por lo tanto, en cosas complicadas, un computista va a armar distintas planillas. Por ejemplo, acá tenemos un modelo sacado del Chandías, por ejemplo, cómo se puede analizar distintos análisis de volumetrías de tierra, y acá está la planilla, ¿sí? Y acá están las cantidades parciales y totales. Entonces estas planillas en una obra compleja ayudan mucho a la corrección, a lo que dijimos anteriormente de un presupuesto, poderlo, si hay alguna duda, cambio, poder ir rápidamente a buscar la información. Es decir, que todas estas cosas que se pueden ir haciendo en forma escrita, anexa al análisis correcto de los presupuestos, conviene hacerla en planillas, porque entonces uno tiene una organización, que es lo que estamos buscando en esta materia, para poder ir evaluando los precios, poderlos corregir, poder ver si hay un error y poderlo corregir. Y si hay un cambio también lo podemos resolver en forma bastante rápida. Bueno, ya lo dijimos también anteriormente, o sea, ubicar cada elemento en la unidad que corresponda, por generar, más que el uso y costumbres, las normativas que hay con respecto a cómo se calculan los zócalos, por ejemplo, zócalos. La unidad es el metro lineal, esto es universal. Yo no puedo pasar un presupuesto por metro cuadrado de zócalo, ¿sí? O sea, sería, si paso por metro cuadrado tendría que poner por lo menos la altura del zócalo, pero no, cada material, estos son unos ejemplos, cada medición habrá que hacerlo de acuerdo al tipo de unidad. Ahora, ¿cómo calculamos un material, por ejemplo, para nuestro presupuesto? Bueno, una de las formas, ¿sí? Fíjese que acá voy a adjuntar una planilla de precios que vamos a utilizar para hacer el ejercicio de cómputo, donde los precios son más o menos a mediados de año 2020, para que tengan una idea. Entonces, para encontrar que en la planilla van a tener una serie de precios, acá yo extraje 3 precios, ¿sí? Donde dice el tipo de material que es y precio mínimo y el precio máximo que hay en el mercado, ¿sí? Nosotros vamos a optar por el precio mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo sugiero para el computista armar planillas con los distintos materiales, ¿sí? Se consiguen estos datos, o sea, por ejemplo, un contrapiso sobre terreno natural realizado con un material de cemento albañilería, por ejemplo, de la marca comercial Plasticor. Hay planillas donde me dicen que primero, bueno, de acuerdo al tipo de mezcla, ¿sí? Yo acá tengo las cantidades y las unidades, ¿eh? O sea, por ejemplo, el Plasticor
tiene un consumo de 12,6 kilos por metro cuadrado, en este caso de contrapiso. ¿Sí? Fíjense que estas son unidades en kilos por metro cuadrado, en metros cúbicos por metro cuadrado. ¿Sí? O sea, esto tiene que coincidir. O sea, esto ya está calculado, muchas veces vienen las tablas por las mismas empresas, ¿sí? Y después esto tengo que colocar con respecto a la unidad que estoy tomando. O sea, por ejemplo, el cemento de albañilería salía 4,20, pero tiene 40 kilos la bolsa, por lo tanto, por kilo me sale 10,50. ¿Sí? Entonces voy colocando los precios parciales y acá yo sé que sale este contrapiso, va a dar como resultado 300, casi 382 pesos el metro cuadrado de contrapiso. Ahora vamos a ver cómo colocamos este valor en la planilla. Si ustedes, yo lo tengo yo no soy computista, pero tengo mis propias planillas para analizar las obras para el cliente y tengo varias planillas realizadas donde yo lo único que hago es cambiar el precio. O sea, actualizando este precio con las planillas de Excel se puede hacer una forma de que esto se pueda actualizar, ¿sí? Automáticamente en tiempo real yo voy a tener el precio del material. O sea, es muy práctico. Ustedes van a tener les voy a dar también un precio de cotización de los materiales, así que muchos de estos productos los van a tener con el precio final, pero sepan que así se debe analizar el producto. Ahora, es importante que, por eso en los pliegos de especificaciones se establecen cómo está realizada la mezcla, porque si yo cambio esto, cambiaría lógicamente el precio individual. Si hubiera grandes variaciones con el tipo de, o sea, con lo que yo computo con respecto a cómo se hace la mezcla en la obra, bueno, este precio puede variar en más o en menos, va a ser difícil de controlar. Ahora, por ejemplo, nosotros si tenemos un contrapiso de 15 centímetros, bueno, por interpolación significa buscar un punto intermedio, podemos hacer la siguiente cuenta. Si en el ejercicio anterior teníamos una planilla donde el contrapiso era de 12 centímetros y yo ahora quiero calcular uno de 15, con el mismo precio puedo por interpolación, ¿sí?, sacar cuánto vale el de 15 centímetros. Por eso es importante que tanto cuando hago una obra los espesores que yo coloco sean respetados, ¿sí?, y en los presupuestos coloque lo que va a ser, ¿de acuerdo? Entonces, este precio dividido 0,12 y multiplicado por el espesor nuevo, yo voy a tener el nuevo precio, que es de bastante exactitud, ¿sí? Entonces, así no se olviden, por ejemplo, en una obra yo tengo 2 o 3 o 4 tipos de presupuesto de contrapisos. Por ejemplo, sobre terreno natural conviene hacer un contrapiso lo suficientemente grueso porque la función del contrapiso es aislarme del terreno, ¿sí? En cambio, en la planta alta yo puedo ya tener un contrapiso de 10 centímetros, ¿sí? Alguno podrá pensar que en la planta alta no es necesario poner contrapisos. Bueno, es un error. El contrapiso tiene función aislante, ¿sí? Si alguno vive en algún departamento, encontré esos departamentos que se escucha absolutamente el taconeo de la planta alta, es muy probable que sea resultado justamente de no tener aislantes, ¿sí? Así que el contrapiso en planta alta es de menor espesor, pero tiene función aislante. Después tenemos contrapisos de una banquina, bueno, ese puede tener 10 centímetros, podemos tener contrapisos con pendiente, entonces tomaremos el punto intermedio, ¿sí? O sea que vamos a tener varios, 3, 4 tipos de contrapiso. Entonces, sacando el precio de uno, ¿sí?, nosotros podemos llegar a interpolar y ir sacando los distintos precios con bastante exactitud. Bueno, acá repetimos que armar tablas sería lo correcto para poder tener rápidamente los precios de cada elemento.
Bueno, ahora podemos hacer este segundo análisis, por lo menos para nuestro presupuesto. La realidad es un poco más complejo, pero tenemos una solución, porque si es una obra chica y nosotros queremos contratar los distintos gremios, vamos a pedirle a cada gremio cuánto vale, por ejemplo, en este caso, cuánto usted tiene de costo de mano de obra para realizar el metro cuadrado de un contrapiso de 15 centímetros. Entonces el gremio me puede dar el precio, ¿sí? Pero como nosotros ese dato no lo vamos a tener y es mucho más complejo calcularlo, nosotros vamos a tener una planilla que le estoy anexando, que es la planilla de precio por rubro. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos este valor, el rubro contrapisos tiene un precio total de 1.619 pesos, ¿sí? Por ahora, digamos que este es el valor que vale aquí. Entonces podemos deducir lo siguiente, que si el total de rubro es 1.619,30 menos el material que yo saqué en el paso anterior, ¿sí? Nosotros tenemos que de mano de obra este sería el costo por metro cuadrado, siempre hablando de la misma unidad. O sea que corresponde a la mano de obra en la misma unidad, ¿sí? Así iremos completando las planillas, porque en el ejercicio lo importante es llegar a un precio lo más acertado posible y buscar estas interpolaciones, estas soluciones que me permiten encontrar caminos para resolver el presupuesto. Entonces, una de las opciones que tienen es elegir el precio en la planilla de rubros y hacer los descuentos de los materiales. Acá les muestro, extraje un pedacito de la planilla que vamos a ver más adelante. Por ahora ustedes no están calculando el presupuesto, estamos analizando los distintos pasos del presupuesto. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo ubicaría este precio que acabo de analizar? Lo ubicaría de la siguiente forma. El rubro va a ser contrapiso, ¿sí? Acá tiene una subnumeración para tener los distintos tipos de contrapiso, quizá necesito más o menos. La planilla va a decir la unidad que yo estoy colocando el precio del contrapiso, estoy midiendo. Acá voy a tener la cantidad de contrapiso, en este caso puse 1, pero acá serán 100 metros de contrapiso. Y acá está el precio material, que por ahora es lo que me interesa decirles. Este es el precio y esta es la mano de obra, ¿sí? Después vamos a ver que las cantidades estas van a multiplicar por el material y acá me va a dar el precio total del material de este rubro y esta cantidad multiplicada por la mano de obra me va a dar el precio total de la mano de obra, ¿sí? Sumados, nosotros en cada parte de la planilla vamos a tener cuánto vale el total del rubro de materiales de contrapiso y cuánto es el total del rubro de la mano de obra, y la suma de estos precios me va a dar el total del rubro contrapiso, sumando materiales y mano de obra. Pero ven, lo vamos a tener perfectamente separados, ¿sí? O sea que cualquier modificación puede ser rápidamente hecha, ¿sí? Y en esta última columna van a ver que después hay un porcentaje que también es muy útil para saber todo este rubro cuánto incide en el costo total de la obra. O sea que estamos haciendo un trabajo realmente profesional y en forma organizada. Ahora, esto se lo digo para su conocimiento, quizás lo han visto en otra materia. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo calcular los materiales por metro cúbico, ¿sí? Una cosa que parece muy compleja, pero no es tan compleja. Vamos a tener que tener dos conceptos, coeficientes de aporte y peso específico. En los apuntes yo les he dejado coeficientes de aporte y peso específico para que tengan un listado de varios materiales a utilizar. Entonces, en concepto de coeficiente de aporte, fíjense que yo una mezcla tengo una cantidad de volumen, pero ustedes saben cuando le coloco agua y la empiezo a mezclar, ese volumen real, o aparente, no va a coincidir después con el real. Después vamos a ver que vamos a hablar de volúmenes reales y aparentes, ¿sí?
Cualquiera que haya hecho una mezcla se da cuenta que coloco 1 kilo de este material, pero después hay que ver con la mezcla que representa ese volumen. Entonces, es necesario conocer esos coeficientes, ¿sí?, para evaluar con exactitud los materiales que se van a usar. Y el otro elemento que vamos a necesitar para calcular algunos materiales es su peso específico. También, les repito, les he agregado una tabla de pesos específicos de distintos materiales. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántos kilos de material lleva 1 metro cúbico de hormigón estructural. El hormigón estructural generalmente está compuesto por esta relación, cosa que la especifico. Acuérdense que, para recordarles, ustedes estaban haciendo una tabla de locales donde estaban poniendo los distintos materiales. Bueno, acá ustedes van a poner que el hormigón estructural va a tener esta relación. Esta fórmula de tener relaciones va a significar esto, ¿sí? Un balde de cemento, 3 de arena y 3 de piedra, o las cantidades que se pongan en esa proporción. Si usamos este método de volumen aparente y real, se hace de la siguiente forma: se suma todos los elementos, o sea, 1 más 3 más 3 a 7 volúmenes, ¿sí? Eso es lo aparente, ¿sí? Y calculamos aproximadamente un 9% de agua, es decir, que ese 9% de 7 volúmenes suma 0,63 al volumen aparente de esta mezcla, ¿correcto? Entonces, vamos a sumar 7 más 0,63, nos va a dar 7,63 unidades de baldes, canastos o unidades, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, veamos lo siguiente. Vamos a ver el volumen real y entonces vamos a recurrir para ciertos materiales a los coeficientes de aporte. Y entonces vamos a ver lo siguiente: al aplicar estos valores que yo lo busco en tabla y afecto cada uno de los materiales, ven cómo el volumen empieza a disminuir, ¿sí? Y esto es lo que pasa en la realidad, ¿sí? De 1 pasa a 0,47 porque está aplicado por este volumen pasa a 1,89, ¿correcto? Y entonces, ¿cómo sigue esto? Si ahora sumamos esos volúmenes particulares, ¿sí?, vemos que el volumen se trasladó a 3,89 unidades, más el agua nos da 4,52 unidades. Entonces, este es el volumen real, ¿sí? Y entonces, de unidades de volumen real, entonces ahora lo aplicamos a los distintos productos. 1 metro cúbico de cemento, que está en la relación, ¿sí?, se medirá en balde, pero el balde tiene un volumen, ¿sí?, pero el cálculo 133 está por volumen de 1 metro. Si nosotros sabemos, acá tenemos que aplicar el peso del material, ¿sí? Esto pesa 1.400 kilos por metro cúbico, ¿sí? Y entonces lo dividimos por el volumen real y nos da que necesitamos 310 kilos de cemento. Esto es mecánico, la fórmula de calcular, es decir que aproximadamente vamos a necesitar 6 bolsas. Una bolsa ocupa 50 kilos, ¿sí? Entonces 6 bolsas sería aproximadamente el volumen que estamos buscando. La bolsa de cemento son 50 kilos por 6, son 300, es un poquito más de 6 bolsas. Después, con la arena, los 3 metros cúbicos, vamos a necesitar entonces 0,63 metros cúbicos de arena, ¿sí? Y de piedra también vamos a necesitar 0,67. Generalmente coincide estas dos cosas. Entonces, cuando nosotros tengamos que calcular, yo en las tablas anteriores, voy a volver a las tablas anteriores, yo se lo había dado estos datos, ¿ven? Kilos por metro cuadrado, volumen. Ahora lo estamos sacando nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a llegar a este resultado. 1 metro cúbico de hormigón con esta relación se deben mezclar 309 kilos de cemento,
0,67 metros cúbicos de arena y 0,67 metros cúbicos de piedra partida. Estas diferencias, se me ocurre acá, de 309 kilos, no importa porque uno después, cuando saca el cemento, va a sacar los kilos totales y va a dividir por las bolsas y lógicamente no puedo calcular 6 bolsas, 2, voy a tener que ir a 7 bolsas, pero si voy agregando por cada material, ese porcentaje me va a dar cualquier cosa. Entonces voy a sumar los kilos totales de cemento y ahí voy a dividir por las bolsas y a esa diferencia la voy a llevar a unidades de bolsas completas. Bueno, vamos a dar otro ejemplo. Por ejemplo, un mortero. Un mortero de mezcla, que puede ser revoque. Tenemos esta relación, 1/4, 1, 3, 1, ¿sí? Esto hay tablas de todo tipo de mortero que ustedes pueden conseguir por internet o tablas que sería bueno que las vayan anotando para ir armando su carpeta. Y entonces nosotros sabemos que es 1/4 de cemento en volumen, ¿no es cierto? 1 de cal, 3 de arena y 1 de polvo de ladrillos. Es una mezcla que, bueno, el ladrillo ocupa volumen, me da volumen a la mezcla. Entonces, si sumamos de nuevo, vamos de nuevo, volumen aparente, este es el volumen aparente, 5,25, le agregamos el agua, nos da un volumen aparente de 5,72. Pero en el volumen real, al aplicarle el coeficiente de aporte, ven, está en el mismo color, esto va a ir bajando, ¿sí? Más aplicarle el coeficiente al agua, me va a dar 4,012 unidades de volumen. Ese es el volumen real. Entonces, cuando hago los cálculos, divido por el volumen real y llego, entonces, 1/4 de cemento por 1400, acuérdense, este es el kilos por metro cúbico que tiene el peso específico del cemento, para yo saber cuántos kilos representa esto, y dividido el coeficiente, el volumen real, discúlpeme, el volumen real, es esto que está en verde, me va a dar los kilos de cemento, los kilos de cal hidráulica, ¿sí? Y los volúmenes directamente, los volúmenes al aplicar el volumen real ya automáticamente me va a dar el volumen en metros cúbicos. Y este es el resultado. Entonces yo sé que para hacer ese tipo de mezcla, por metro cúbico yo voy a necesitar 87 kilos de cemento, 150 kilos de cal, 3/4 de arena y 1/4 metro cúbico de polvo de ladrillo. ¿Se dan cuenta? Ahí yo podría ponerle los precios y podría llegar a tener el resultado de cuánto me sale esa mezcla. Bueno, después estaba pensando, analizaremos cómo calcular un revoque, porque el revoque es muy probable que yo no pueda poner el material en metro cúbico, ¿correcto? Pero es muy sencillo, si yo tengo 1 metro cúbico de material, ¿sí? Multiplico por el espesor, supone que el revoque fuera 2 centímetros, ¿sí? Tengo que hacer correctamente, sería 0,02, y ahí me daría cuánto sale el precio por metro cuadrado. Bueno, después si es necesario tendremos que hacer una explicación, o sea que yo puedo pasar los volúmenes a metros cuadrados, porque seguramente en el presupuesto va a ser más entendible, ¿sí? El precio por metro cuadrado. Y sobre todo, acuérdense que la planilla suma materiales y mano de obra y siempre tenemos que tratar de usar la misma unidad. Entonces, si yo le digo, usted tiene al albañil, calcúleme 5 metros cúbicos de revoque grueso, y va a estar perdido totalmente. Yo estaría perdido igual que el albañil. Por lo tanto, es distinto que me diga, usted tiene que hacer 25 metros cuadrados de revoque. ¿De acuerdo? Bueno, otro elemento que vamos a tener en cuenta en la confección de los precios, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer un presupuesto tan detallado, pero lo necesitamos profesionalmente saber que existe esto, que es el costo del flete, ¿sí? También junto con el flete
habrá que planificar el espacio y el tiempo del personal para la carga y descarga y el traslado y el acopio de ese material. Todo eso en realidad es cargado al precio del material, ¿correcto? Yo a veces doy un ejemplo muy sencillo. Yo coloqué un tanque a 10 metros de altura, la garantía me dice, sí, el tanque no hay problema, le reponemos el costo, el tanque falló, pero yo tener que sacar ese tanque, bajarlo, transportarlo, volverlo, por más que me digan, usted tiene acá en el depósito un tanque gratis, yo el costo que voy a tener para sacar ese tanque y reponer con flete, traslado, va a ser tremendamente mayor al valor del mismo tanque. Entonces, cuidado con esas garantías. Cuando nos veamos presencialmente daré alguna anécdota muy interesante que tengo de cómo reclamar un material y todos los costos adicionales que tiene. Entonces, supongamos, porque muchas veces la gente va y compra, va a un supermercado a comprar cemento y dice, mira, conseguí la bolsa más barata. ¿Sí? Por ejemplo, doy un ejemplo muy sencillo, a veces estos ejemplos pueden ser potenciados mucho más. Conseguí la bolsa de cemento a 6.80, bueno, bárbaro, pero resulta después de la boleta me ponen el flete para enviarla, entonces este precio que es menor, si lo analizo en 10 bolsas, ¿sí? Termina siendo el precio menor más caro. Esa es la idea que quiero que tengan, que el flete puede incidir muchísimo. Lógicamente, si acá empiezo a aumentar la cantidad de materiales al mismo precio fijo del flete, este precio cada vez se acerca más, ¿sí? No sé si es un buen ejemplo, pero por lo menos lo tenemos que considerar. Entonces vemos que lo que parecía barato resultó de mayor costo. Bueno, una de las cosas también a tener en cuenta en el flete, para estar en el tema, es cuánto ocupa, el volumen que ocupa. Me acuerdo un exportador de colchones como el camión, tomo este ejemplo porque siempre me resultó, el colchón es un elemento muy liviano pero de mucho volumen. Y el hombre este tenía grandes problemas para exportar, ¿por qué? Porque necesitaba, por flete de camiones, era tan alto el costo del flete del camión que el precio quedaba totalmente inapropiado. Entonces tenemos que evaluar el volumen. Y que los materiales se calculan al pie de obra, ¿sí? Entonces repetimos, se necesita bajar el material, trasladarlo y ubicarlo en el lugar de acopio. Bueno, otro elemento importante es el desperdicio. Esta es una clave para el estudio de los precios de los materiales, ¿sí? Tenemos que estudiar las dimensiones, los tipos de materiales, cómo vienen embalados, cómo se venden comercialmente. Esta influencia puede ser tremendamente significativa, ¿sí? Y si no la tenemos en cuenta, lógicamente va a dar una pérdida, puede causar grandes pérdidas y lógicamente el beneficio de ganancia. En general, todo el mundo habla que, bueno, cualquier material 10%. Para las mezclas podríamos llegar a decir, bueno, calculemos dentro del costo de la mezcla 10% de desperdicio, que se cae, que la mezcla queda, se termina de arruinar el pastón, no se consume, porque está mal calculado, bueno, no importa. Y entonces todo el mundo habla así, gratuitamente del 10%. Yo creo que tengo dos ejemplos, podría haber muchos más, que me suceden en la vida habitual, de lo siguiente. Imagínense en esto. Yo computé de cerámica en el baño del piso 3,73 metros, ¿sí? O sea que teóricamente para la mano de obra son 3,73 metros. El evaluador, el colocador de cerámica sabe si tiene más o menos cortes, va a poner su precio de acuerdo a este metraje, pero bueno, es otro tema que veremos después. Pero supónganse que yo voy a salir a comprar la cerámica para ese piso porque coticé el baño y entonces tengo que salir a buscar el precio. Ahora me encuentro que la cerámica pedida o elegida viene por cajas de 1,60 m, ¿sí? Por lo tanto necesito 3 cajas, ¿sí? Con 2 cajas yo tendría 3,20 m y no alcanzaría a cubrir el piso, ¿sí? Entonces fíjese, 3 cajas.
Yo sé que el precio de la cerámica, ojo, no es de la caja. Saco el precio del metro cuadrado de esa cerámica. Hay una confusión muy grande. Los corralones buenos, donde venden cerámica, le dan el precio de la caja y le dan el precio por metro cuadrado. Eso varía. Correcto, porque la caja sería este precio multiplicado por 1,60. Acá estamos hablando del precio del metro cuadrado de cerámica. Entonces, yo para cubrir 3,63 metros hago la cuenta, necesito 4,80 metros. Si calculo, esta es la forma de sacar porcentaje, divido lo que necesito dividido lo que a mí me daba menos 1 y por 100 me va a dar en porcentaje, ¿sí? Si no le pongo el 100 me va a dar 0,2869, que sería lo mismo. Es decir, que esta cerámica en este piso tiene un desperdicio del casi 29%, 30%. Si yo esto no lo analizo, ¿sí?, y pongo el valor de 3,73, bueno, perdí tremendamente en el costo y por un mal análisis, ¿sí? Entonces, fíjese, si el precio de la cerámica es de 800 pesos por metro cuadrado, yo debo agregar el desperdicio. ¿Pero dónde lo agrego? Esto es importantísimo, por eso lo remarco. No voy a modificar los metros cuadrados de cerámica. O sea, no voy a modificar el cómputo. Si yo entro a modificar y agregarle el desperdicio en el cómputo, después al final de mi presupuesto yo no sé qué calculé, ¿correcto? O sea que no puedo agregarle a 3,73 el desperdicio este, se lo agrego al precio, esa es la forma. Entonces, el precio unitario más el desperdicio, si era 800 pesos por metro cuadrado, lo multiplico por el 28% más, que sería lo mismo que decir 1,2869, y este es el precio de la cerámica para ese baño. Es decir, que va a representar ahí sí, en la tabla voy a poner los 3,63 metros de mi cómputo real, pero multiplicado por el precio con el desperdicio. Esa es la forma de realizar el verdadero análisis de los precios. Si bien en este ejercicio, no sé si ustedes van a tener en cuenta esto, porque bueno, estamos haciendo un ejercicio, en la realidad es muy importante con los materiales, de cómo viene el material y analizar bien el precio. No podemos decir que era el 10%. Cerámica 3,70, le agregamos el 10% y ya está. No es así en la realidad. Un ejemplo 2, un zócalo, se me ocurre el zócalo. En una habitación, mi cómputo me da 8,65 metros lineales. Pero resulta que voy a buscar precios, me dice que este zócalo de madera de eucalipto de 9 centímetros de altura sale 157 pesos el metro lineal, fenómeno. Pero el largo de la tabla me dice que es 2,60. Si este valor yo no lo tengo, ¿sí?, bueno, ahí va a estar mal el presupuesto que analice. ¿Por qué? Porque fíjese que las 4 unidades me va a dar 10 metros 40. Si hago las cuentas entre 10,40 y 8,65 que yo necesitaba menos 1 por 100, repito, me da el 20-23%. ¿Ven? Acá estamos de nuevo lejos del 10% que todo el mundo supone, el que no sabe cómo presupuestar, supone que todo es el 10%. Entonces, el precio del zócalo es el que voy a variar. Repito, no vamos a variar el cómputo, no los metros cuadrados hallados en el cómputo, vamos a variar el precio. Entonces el precio es 157 por 1,20,23, el 20,23%, este es el precio que yo voy a colocar en la planilla. Por lo tanto, cuando multiplique el precio de los 8,68 metros lineales por este precio, este es el valor que yo necesito para hacer esta obra. ¿De acuerdo? Entonces fíjese que era importante haber tenido en cuenta esta planilla. Bueno, me he extendido un poquito, pero bueno, fíjense que ustedes van a tener un anexo con valores del coeficiente, lo que son valores del coeficiente de aporte, eso está en la punta, y los pesos específicos de los materiales, por lo menos para lo que lo tengan de referencia, si ustedes quieren sacar sus propios precios. Bueno, y el próximo tema, como siempre, vamos a seguir con la mano de obra analizando sus valores.